Ser o no ser, esa es la cuestión, como decía Shakespeare. El día de hoy vamos a hablar de algo muy interesante, la teoría sintérgica de Jacobo Grinberg. Me gustaría empezar por decirles, estoy por cumplir 48 años, nací en el 73. Empecé mis estudios de primaria a finales de los 70s, estuve todos los 80s, principios de los 90s, casi hasta los 2000 estudiando. Y en verdad nunca había escuchado yo hablar de la física cuántica. En algún momento yo en un programa justo hablé de la física cuántica y les decía cómo para mí la física cuántica habría toda una posibilidad de que se uniera por fin la ciencia y la espiritualidad, que empezaran a surgir coincidencias de cómo en nosotros, la parte mística, nuestra parte consciente, no estaba peleada de la ciencia, que no todo podían ser creencias, sino que tenía que haber algo más, pero que de alguna forma nosotros influíamos también en la realidad, ¿no? Recordaremos el experimento de la doble rejilla, ¿no? En donde se demuestra que el observador influye sobre el resultado en los experimentos a nivel cuántico y que de alguna forma si influimos a este nivel también influimos en la realidad, ¿no? Bueno, pues es ahí donde justo aparece Jacobo Grinberg con su teoría sintérgica, ¿no? Donde pues primero empieza como en esta teoría a tratar de explicar el fenómeno perceptual, cómo nosotros en realidad tenemos una idea de que percibimos la realidad porque la realidad existe, pero él sostiene en su teoría que en realidad nosotros en nuestra mente, en nuestra conciencia, que tenemos conexión con una matriz informacional donde existe la información de todo, pero no su cualidad, solo la información, ¿no? Nosotros tenemos este contacto con esta matriz y nosotros, en una interacción con esta matriz, podemos decodificar esta información y entonces tenemos como resultado la realidad que percibimos. Pero como nosotros solo percibimos el final del proceso, creemos que entonces nosotros pues no tenemos nada que ver con el proceso. Es decir, que nosotros no influimos en la realidad, que nosotros solo somos el accidente tal vez de esta realidad. Y esta teoría trata de decir que no, que nosotros mismos estamos creando esta realidad, tanto como aquello de si un árbol se cae en el Amazonas, si nadie lo vio caer, puede decir que eso ocurrió, que eso existió, y la respuesta es no, que solo se puede creer que existe lo que es observado. Bueno, pero va un poquito más allá de eso, porque en realidad es que, a ver, les voy a poner una imagen para que sea mucho más fácil. Es como si dijéramos que existen dos dimensiones, una interna y una externa, y en la interna está la información de absolutamente todo, y en la externa está todo lo que se crea a partir de esta información, pero que esto que está en la parte externa es también lo que se puede observar, lo que, digamos, lo que existe a un nivel material, por así decir, ¿ok? Entonces, nosotros estamos en nuestra mente, en nuestra conciencia, porque esta teoría también sostiene que debe de haber una conciencia en la cual todos estamos unidos, pero de alguna forma nosotros solo podemos percibir desde la persona que somos, ¿no? Entonces, nosotros vamos creando con toda esta información todo lo externo. Y en realidad todo al final no es algo como que existiera, solo existe porque la conciencia le da forma a partir de que esta conciencia también es toda esta información capaz de crear. Fíjense, hay un experimento también de la cuántica, que es el entrelazamiento cuántico, y esta teoría lo puede como hacer muy entendible porque dice, esta teoría es que hay dos fotones de luz, ¿no?, que interactúan, y de repente estos dos fotones son llevados si quieren, a extremos opuestos del universo, y que si uno de estos fotones cambia su giro de radio, inmediatamente en el otro extremo del universo, el otro fotón también cambia su giro de radio. Los científicos, hace algunos años, esta teoría se comprobó, creo que más o menos en el 82, no se explicaban a qué velocidad tenía que viajar la información para poder llegar de un fotón a otro fotón.
La explicación que da Jacobo Grinberg justamente es que no viaja esa información, la información ya está abajo, está donde existe la conciencia, donde existe esta matriz informacional, y entonces la información no viaja, la información ya está, de tal forma que entonces esa sería una explicación para un fenómeno de la cuántica que no se ha podido explicar. Y a lo mejor ustedes pensarán que todo esto pues se oye muy bonito, muy interesante, pero que tiene que ver con mi conciencia, que tiene que ver con que yo pueda manifestar la realidad, y es justo que nos demos cuenta que lo que está exponiendo en la teoría sintérgica Jacobo Grinberg son cosas que nosotros de alguna forma ya las sabemos, porque es parte del conocimiento ancestral que nos han dejado muchos de los grandes maestros, y que esta teoría justamente viene a no a descalificar lo místico, sino justamente a que le demos un entendimiento de que eso místico que hemos aprendido es real, solo que nuestras creencias, nuestras ideas de deidades y de cosas así, pues justamente han hecho que perdamos el foco de lo objetivo para poderlo entender. Y en esta teoría nos lo explica. Es una teoría larguísima, obviamente, y explicar esta teoría sería muy difícil, sobre todo porque yo no soy científico, ¿no? Y creo que muchos ni siquiera la podríamos entender. Pero de lo que yo he podido estudiar, de lo que he podido investigar, en esencia esto es como lo más interesante y que nosotros podemos tener este alcance de entender, porque conceptos como esta matriz informacional nosotros ya los conocemos como el akáshico, ¿no? Como donde seguramente alguien habrá oído de lecturas de registros akáshicos, ¿no? Que es este lugar en alguna parte, en alguna dimensión, donde existe la información de absolutamente todo. Pero esta teoría no dice que es solamente la información de nuestras vidas, sino que es la información de absolutamente todo lo que está creado, y que todo lo que está creado por una conciencia, y que esa conciencia puede tener una manifestación en todos los seres vivos también, y que todos los seres vivos por lo tanto también pueden compartir esta conciencia. Y esto también ya lo hemos también como experimentado de alguna forma. Yo alguna vez les platiqué que en meditaciones con el grupo que yo hacía en mi casa, de repente en la meditación yo los iba guiando y de repente decía, ok, quiero que se vayan como a una playa, ¿no? Y imagínense que están en la playa, frente al mar, relajados, y antes de que yo lo dijera, había siempre 2 o 3 personas que me decían, oye, en la meditación, o sea, un minuto antes de que tú dijeras que estuviéramos en una playa, yo ya me veía en una playa. Es decir, que nuestras mentes ya tenían una comunicación. De hecho, también Jacobo Grinberg fue uno de los primeros que empezó a investigar de forma muy seria el fenómeno de la visión remota, que ya les he pasado también videos de niños con los que yo he trabajado y que les he enseñado a utilizar esta visión remota. También como esta posibilidad de que a través de poder llegar a un nivel de conciencia, nosotros podamos empezar a activar estos poderes, que yo siempre les digo que tenemos poderes mágicos, ¿no? O poderes mentales que podemos desarrollar para poder impactar en nuestra realidad. La visión extraocular, y les quería contar también algo, perdón, es que es mucha información y de repente siento que traigo tantas cosas que les quiero decir en la cabeza, pero es que realmente, créanme que conocer las teorías, los libros de Jacobo Grinberg es algo apasionante por todo lo que él experimentó, por todo lo que él vivió y por todo lo que él hizo con sus teorías y sus libros. Hace muchos años, Jacobo Grinberg, él fue psicólogo y neurofísico y fue maestro de la UNAM y tenía un laboratorio en la UNAM donde hacía muchas de sus investigaciones, y en algún momento él escuchó hablar de una curandera que le decían Pachita, se llamaba Bárbara Guerrero. Esta mujer tenía una vida impresionante, había sido soldadera con Villa, creo que había trabajado en algún teatro o en algún burdel, en fin, había tenido una vida como muy, muy impresionante y tenía muchos años dedicándose a sanar personas. Lo que la hacía muy famosa es que Pachita era considerada una cirujana psíquica, es decir, que era capaz de hacer operaciones
en lugares que no tenían ningún tipo de asepsia, sin ningún tipo de instrumental quirúrgico, y que lo hacía en minutos, y que era capaz de hacer incisiones en el cuerpo, cortar, abrir, hacer que aparecieran órganos sanos para sustituir órganos. Y esto lo hacía en los años 80. O sea, ella hacía trasplantes de órganos antes de que la medicina ya fuera lo común. Y lo hacía con órganos que aparecían mágicamente. Y los ponía, los metía en el cuerpo y le decía a la sangre que se contuviera para que el enfermo no se desangrara. Dicen que los pacientes pegaban unos gritos horribles, pero que no generaban cicatrices. Y Jacobo Grinberg, que su primera intención era como desacreditarla, descubrir dónde estaba el truco o cuál era la farsa que ella hacía, ¿no? Pues no pudo. Y él iba solamente a eso y se quedó 2 años aprendiendo con ella y aprendiendo cómo este fenómeno de creación era algo que él veía como real y decía, es que si está ocurriendo debe tener una explicación. Y entonces empieza también no nada más a estudiar a Pachita, al cerebro de Pachita, sino también a muchos chamanes mexicanos. Estuvo trabajando con Carlos Castañeda y llega a unas conclusiones de cómo nosotros en nuestra conciencia podemos manifestar lo que querramos y que más bien lo que existe en nuestra realidad es una consecuencia de nuestra propia conciencia y de cómo estamos interactuando con ella. Para él era muy importante el observar. El observar era algo básico. ¿Por qué? Porque era la forma en la que podíamos acceder a esta matriz informacional. Al ser el todo, ¿no? Esta información, al tenerlo todo, él decía que observar cualquier cosa, cualquier momento, como observar una flor, una piedra, observar las estrellas, lo que yo observaba tenía las cualidades del todo porque no importaba el lugar, era lo que yo estaba viendo, podía tener la información de absolutamente todo lo que existía. De tal forma que yo con observar podía obtener cualquier tipo de información, pero no información que yo podía simplemente manejar en mi mente, sino que iba un poquito más profundo, iba justamente en este lugar que nosotros llamamos el darnos cuenta, que es nuestra conciencia, para poder manifestar no tanto desde un deseo mental, sino desde una intención que también esta parte que no tiene un nombre dentro de nosotros porque no se identifica con el ego, porque no se identifica con la mente inconsciente, sino que solo se puede identificar con el observador y con el que se da cuenta, que es parte de esta conciencia, que es como esta parte que tiene acceso a absolutamente todo y que puede ver lo externo y lo interno, y que a través de esto, pues obviamente puede manifestar y alterar la realidad. Para Pachita, que fue como el personaje más interesante que él conoció en este aspecto, pues obviamente ella le decía que el que apareciera un órgano, el que ella pudiera operar, era algo que simplemente ocurría, que ella no intervenía en eso. Simplemente ella sabía que lo tenía que hacer y sabía que tenía que hacer cosas y las cosas aparecían. ¿Por qué? Porque ella no se quedaba en el proceso de cómo se va a lograr, sino que se iba a esa parte de la conciencia que sabe que las cosas pueden pasar. Obviamente esto es algo que para muchos nos cuesta mucho trabajo porque tenemos todo nuestro sistema de creencias como algo que nos bloquea para poderlo siquiera pensar o creer. Imaginémoslo poder crear. Sería todavía muchísimo más difícil. Pues bueno, pero parte de esto es lo que nosotros estamos tratando de hacer a través de estas pláticas, que podamos permitirnos creer que nosotros podemos transformar nuestra realidad, porque es a partir de que tú te permites creer que puedes hacer cosas, que tú empiezas a lograr cosas. Cuando nosotros nos determinamos en ideas y pensamientos limitantes, pues nosotros estamos manifestando eso. En lo que yo pretendo compartirles y en lo que yo pretendo también estar aprendiendo para poder manifestar en mi vida, pues a lo mejor no vamos a querer aparecer y órganos y sanar personas, ni aparecer cosas mágicas, ¿no? Pero sí poder, a través de nuestro trabajo de conciencia, manifestar en nuestra vida realidades donde tenemos las oportunidades
de poder desarrollarnos de la mejor forma, donde las oportunidades que nos vamos dando son cosas que podemos disfrutar de nuestros propios procesos para encontrar lo que nos hace realmente felices, lo que hace que esta vida tenga un sentido y que sea disfrutable para cada uno de nosotros. Tal vez no esos milagros como los hacía Pachita, perdón, o los hacían otros grandes maestros que también sanaban, ¿no? Sino que nosotros podamos manifestar en nuestra vida salud, abundancia, paz, felicidad. Y con eso créanme que ya haríamos muchísimo para poder transformar nuestra humanidad. Algo que también dice la teoría de Jacobo y que tiene mucho que ver con lo que nosotros hablamos, es que para que esta sintergia, que sintergia viene como de una unión de dos conceptos, pero es un poquito más allá de eso, que es síntesis y energía, ¿no? Por eso sintergia, pero les digo, va un poquito más allá. Tenía que haber tres elementos presentes en este proceso, ¿no? Coherencia, densidad de información y frecuencia. La coherencia habla de las cualidades en las que se pueden parecer los elementos de un todo, ¿no? Que obviamente si yo estoy, como siempre les digo, con mis pensamientos de miedo, con mis pensamientos de no puedo o de víctima, pues ahí van a crearse coherencias, o sea, se van a traer por frecuencia ciertas cosas, ¿no? Es decir, si yo estoy más en lo negativo, estoy más en el miedo, pues es más coherente que yo atraiga esas cosas a mi vida. La densidad de la información es justamente qué tanta información, pero también la calidad de la información, cantidad y calidad, más o menos como para entender que todo al final una te va llevando a la otra, ¿no? Obviamente a mayor cantidad de información, pues obviamente mayor manifestación. Y la tercera es la frecuencia, que es la velocidad de la vibración, lo que hemos hablado. Todo vibra y depende de dónde estemos en vibración. Cuando estos tres elementos trabajan de una forma sinérgica, que la sinergia no es lo mismo que la sintergia. La sinergia es esta posibilidad de que dos elementos al estar unidos tengan un valor mayor que el que tendría cada uno por sí solo, ¿no? Entonces, al tener una buena sinergia estos tres elementos, era mayor la sintergia, es decir, podía hacerse una mayor manifestación. Y esta manifestación se da sobre todo con lo que hemos venido platicando últimamente, que es estar en una frecuencia de aceptación y no de rechazo, que eso es importantísimo. Les voy a poner un ejemplo rápidamente. Tengo una paciente que está con algunos problemas porque se está divorciando y entonces pues obviamente tiene problemas de que siente que el ex no la está apoyando, que pues se está haciendo un poco sonso con estarle dando dinero porque no se han separado legalmente, todavía no hay una sentencia de juez y pues ella está todo el tiempo teniendo que estarle pidiendo y pidiendo y pidiendo. Y entonces cuando me lo cuenta está como muy enojada y le digo, ok, le digo, está perfecto que tú sepas que estás viviendo una injusticia, pero no tienes por qué sentirlo como la injusticia. Es decir, lo importante es cómo te vas a sentir, cómo te vas a hacer responsable, cómo le vas a responder a la vida ante lo que te está sucediendo. Porque evidentemente estás viviendo una injusticia. Eso no lo vamos a discutir. Esa es tu percepción y tú puedes pensar que es una injusticia o no. Pero lo importante no es eso. Lo importante es cómo te estás sintiendo. Porque si tú sientes que estás viviendo una injusticia, entonces te estás implicando energéticamente en una resistencia que te lleva a ser víctima y te lleva a que tú te sientas víctima. Vamos a decirlo así, lo que le estás gritando al universo es que eres una víctima. Y las víctimas, ya lo sabemos, no tenemos posibilidad de cambio, no tenemos posibilidad de manifestación. Es más, no ganamos, perdemos. Por lo tanto, cuando yo me siento víctima, pues obviamente me estoy determinando por este mismo concepto que acabamos de hablar, de situaciones donde me va a ir mal, donde no voy a poder salir adelante. ¿Por qué? Porque yo me estoy implicando en esta sensación sin darme cuenta y entonces lo que voy a traer y lo que voy a manifestar se va a parecer a eso.
Cuando yo sé que estoy viviendo una injusticia, pero no genero el rechazo, no genero la emoción, es decir, puedo darme cuenta de las cosas sin implicarme emocionalmente para no estar en la resistencia. ¿Cómo lo voy a hacer? Observando. Obviamente dándome cuenta de que yo puedo tener una conducta diferente o puedo entregarme a mi propio drama. Cada uno es libre de hacer lo que quiera. Lo único es que nos demos cuenta, y eso es parte de nuestro proceso de volvernos conscientes, de si lo que yo estoy haciendo, lo que yo me estoy permitiendo sentir, realmente me va a llevar a un cambio o no. Hace poco hablaba con un señor que tiene la esposa que le acaban de quitar un tumor cerebral y me decía, es que ¿qué puedo hacer para que mi esposa sane, que no vaya en unos meses a morir, ¿no? No quiero que se muera. Y le digo, pues de una forma práctica y honesta no puedes hacer nada. Es decir, si eso va a pasar y tienes que aceptarlo de alguna forma porque no puedes hacer algo en realidad para que cambie. Si va a pasar, va a pasar. Pero eso no significa que el que tú lo aceptes no quiere decir que estés de acuerdo, quiere decir, deja de pelear con eso, ponte en paz con eso. Y yo le decía, más bien date cuenta de que el tiempo que esté, no importa si es un día o son 20 años más, haz que cada día valga la pena que estén. Si todo el tiempo estás sufriendo y estás llorando porque tienes miedo de en algún momento perderla, pues primero no lo estás disfrutando y además no estás en la energía que te va a ayudar a crear un milagro. Porque yo le dije, los milagros existen y puedes hacer que ocurran milagros. No te puedo garantizar que el milagro se va a dar, pero lo que sí sé es que si tú estás en esta energía de no peleo y mejor me enfoco en lo que sí puedo hacer, que es hacer que este día, este momento valga la pena y puedo estar en esta vibración, es mucho más seguro y mucho más fácil que esos milagros se puedan dar en mi vida. Me gustaría hablarles muchísimo más de las teorías de Jacobo y si me permiten lo iré haciendo poco a poco y de las experiencias que yo mismo he tenido al hacer muchas de sus prácticas. Él incluso tenía un método, ¿no?, para poder desarrollar su propia conciencia, que era justamente la meditación. Y la meditación que son lo que hemos estado haciendo los martes en la noche en 4 niveles, que hoy terminamos con el 4.º nivel, que es algo muy parecido, pero sobre todo un poco bajado para que cualquiera la pueda hacer, de las meditaciones o de la forma en la que meditaba para poder volverse un observador integral de la realidad, donde no está el juicio, no está mi reacción, sino que estoy yo en aceptación, para simplemente darme cuenta. En el momento que yo entro en un juicio, ya no estoy en la conciencia, estoy identificado con una mente. Esta mente, aunque tiene la facultad de comunicarse con esta matriz informacional, con esta gran conciencia, esta mente también tiene ciertas cualidades que si nosotros lo dejamos, pues nos volvemos dependientes de esta mente y entonces no observamos, estamos creando a partir de que estamos observando a la mente. Esta imagen ya alguna vez se las había puesto, que era como, viéndolo así, como si tuviéramos 3 mentes, ¿no? Una mente que es como donde pasan las películas, que sería el ego, donde todo el tiempo estamos en un tiempo psicológico, buscando lo que queremos y alejándonos de lo que no queremos. Entonces está otra mente que sería la que observa, que es la que se conecta con la conciencia y que es la que puede darse cuenta de lo que está pensando la mente, ¿no? Y que esta conciencia, esta mente observadora, pues era observada por nuestra mente inconsciente, que es la que nos ayuda a crear toda la realidad, que tal vez esta mente inconsciente es la que se conecta con otra dimensión de esta matriz. No lo sabemos, no, todavía ese proceso todavía no está completamente desarrollado. Pero que entonces al esta mente estarnos observando la película, pues es como si la mente inconsciente estuviera observando directamente la película y entonces lo que se crea es la misma película. Es decir, entramos en bucles de tiempo
donde realmente parecería que aunque han pasado 30 años de cuando, o 30 o 40 años de cuando yo era niño y me sentía no valorado o no amado, pues resulta que a mis 30, 40, 50 años sigo sintiendo lo mismo. Me sigo sintiendo rechazado, me sigo sintiendo no valorado, me sigo sintiendo inútil, ¿no? De tal forma que, pues justo, nuestra realidad se parece mucho más a lo que nosotros pensamos de ella, pero entendiendo que entonces no somos el resultado de una realidad, sino que la realidad es resultado de cómo nos estamos sintiendo nosotros. Por eso es importante darnos cuenta de dónde estamos todo el tiempo, cuando no estamos en el presente. Cuando estamos en el presente somos observadores. Cuando estamos en nuestra mente, que la mente siempre va a hablar, pero que nosotros no entregamos nuestra emoción inmediatamente, porque yo tengo que observar cosas desde esta mente, tengo que poder planear cosas, tengo que evaluar cosas también, como yo le decía a esta chica. O sea, tú puedes creer que estás viviendo una injusticia y está bien, y harás acciones que te parezcan lógicas y coherentes para defenderte, pero no te entregues a la emoción. Y más bien, lo que siempre decimos, observa esa emoción que se repite constantemente, obsérvala hasta que pierda ese significado que tiene tan grabado en tus memorias y que te lleva a conectar con el sufrimiento. Obsérvala para que pierda ese significado, para que al observarla y tener la energía del presente, que es la energía neutra, que es la energía del amor, pues entonces se neutralice y se vuelva solo amor. Lo que hagas después, lo que decidas después, lo vas a decidir desde lugares diferentes, porque en medida que tú empiezas a ser mucho más consciente, es porque estás empezando a quitarle valor a muchas de las cosas que te hacen sufrir. Por lo tanto, tu pensamiento, este pensamiento del que muchas veces somos víctimas, también se va transformando. ¿Por qué? Porque ya no cree lo mismo que antes creía. Y mientras más te permitas creer que tú puedes transformar tu realidad, que tú puedes ser feliz y que tú puedes obrar milagros en tu vida, más lo vas a ver realizado en tu vida. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana. Que estén bien.